Hola, muy buenos días. Soy Luis Domínguez, técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, y en nombre del Cabildo de Tenerife, al que pertenece esta unidad, y también del Observatorio de la Calidad, quiero agradecerles y darles la bienvenida por su inscripción y participación en esta webinar sobre derechos de los consumidores que organizamos y que forma parte de un conjunto de servicios que oferta el Observatorio de la Calidad de la mano de empresas, asociaciones y entidades colaboradoras con el fin de acercar temáticas, productos, herramientas y servicios a población interesada en todas estas temáticas. Si desean organizar una sesión informativa con nosotros o plantearnos alguna temática o quieren que comuniquemos algún producto o servicio a diferentes sectores de población, organizaciones, pueden ponerse en contacto con nosotros y hacernos las propuestas a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. También les animamos a que participen en futuras sesiones que podamos organizar y que publicaremos puntualmente en la página web del observatorio calidadtenerife.org. La webinar de hoy, bajo el título Derechos del consumidor en los contratos de viajes y paquetes turísticos, la organizamos en colaboración con Raúl Alonso Fernández. Raúl Alonso Fernández es licenciado en Derecho, abogado en ejercicio y experto en temas de consumo. Es diplomado en Consumo por el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, y desde el año 89 es responsable de la Unión de Consumidores de España en Santa Cruz de Tenerife, en la que ha desarrollado parte de su vida laboral y en la que se especializó en el denominado derecho de consumo. Raúl ha participado también en las comisiones de consumo del Gobierno de Canarias, es un activista, diría yo, del consumo responsable de toda la vida en nuestra comunidad autónoma y es un gran comunicador en estos temas. El contenido de la sesión de hoy va a abordar básicamente los derechos y deberes que tenemos los consumidores, tanto en las medidas especiales de protección al consumidor que se aprobaron con motivo del COVID-19 por la crisis sanitaria, y también los derechos que están regulados en normativa en los reglamentos europeos por denegación de embarque, gran retraso o compensaciones a la hora de cancelación de este tipo de servicios. También se van a abordar los procedimientos de reclamación, los plazos, las compensaciones a que tengan derecho los consumidores y también aquellos gastos que deban soportar. Recordarles que pueden hacer preguntas a lo largo de la sesión, hay un chat habilitado para ello, y también al finalización de la misma atenderemos todas las preguntas de los inscritos y participantes. Y también los que quieran continuar con nosotros, les animamos. Se ha habilitado un café virtual a través de un enlace que se les ha facilitado a través de la plataforma Google Meet para que puedan continuar en charla con el ponente, haciendo preguntas o haciendo comentarios de una manera mucho más distendida. Y sin más, le paso la palabra a Raúl Alonso. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la Oficina de Calidad del Cabildo, evidentemente, por la organización de esta webinar. Muchas gracias también a quienes me van a escuchar, que espero además que luego podamos tener un diálogo distendido. Es un tema que siempre ha tenido trascendencia en el ámbito de los consumidores, todo el tema relacionado con los viajes, pero que evidentemente con la problemática de la pandemia del COVID ha adquirido absoluta actualidad, entre otras cosas, porque todos los viajes combinados, incluso todos los vuelos, durante determinado tiempo han estado absolutamente cancelados. Por lo tanto, ahí había evidentemente miles de personas afectadas, miles de ciudadanos afectados, de consumidores afectados y, por lo tanto, la normativa de protección pasa al primer nivel. Vamos a ver en el esquema que se les pasó. Este es el esquema general de la charla y luego iremos viendo, no va a ir exactamente en ese mismo orden, pero no se preocupen que no vamos a perdernos. Vamos a empezar precisamente por los vuelos, ¿vale? Como saben, en el tema de los vuelos tenemos tres aspectos fundamentales desde el punto de vista de los derechos del consumidor y frente a responsabilidades de la compañía. Uno, la denegación de embarque, el overbooking famoso, cuando legalmente la compañía puede vender más pasajes de los que tiene el avión y, evidentemente, si todos esos pasajeros nadie renuncia y aparecen al embarque, va a haber que denegar embarque a esos pasajeros excedentes. Overbooking, primera cuestión. Cancelación. La compañía, por las condiciones que sean, luego veremos, cancela el vuelo. El vuelo que se va a producir no va a darse.
el retraso en el vuelo. Y, por último, el cambio de clase. Yo pago una clase turista y me pasan a una primera clase, o como cada compañía las llama de una manera, pero una clase, digamos, superior, o al revés. Pago una clase superior y me bajan a una inferior. Y luego, otra cuestión que es el equipaje. ¿Qué pasa con la pérdida o el retraso en la entrega? Bien, vamos a empezar con los vuelos. Con la denegación de embarque. Primera cuestión sobre los vuelos. ¿Cuál es la normativa aplicable? Como ha dicho bien Luis, en este caso tenemos una normativa que es normativa europea directamente. ¿Cuál? El reglamento CE número 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004. Tiene un número un poco largo, por el que se establecen normas comunes sobre compensación, asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el reglamento anterior, que era el 295/91. Bien, norma europea. Segundo, ¿a quién se aplica? Como hemos dicho, se aplica a la denegación de embarque, contra la voluntad evidentemente del pasajero, overbooking, cancelación del vuelo, retraso del vuelo y cambio de clase. ¿Y a quién? ¿En qué ámbito? A todos los vuelos que tengan origen o destino Unión Europea, incluyendo los territorios de ultramar fundamentalmente franceses, pues Martinica, los llamados DOM, Islas Reunión, etc. A todos esos vuelos que tengan destino origen de la Unión Europea se les aplica. Y ojo, hay también terceros países que tienen firmado convenio con la Unión Europea que también es de aplicación el convenio. Por ejemplo, un caso típico, Suiza. Un vuelo que parta de Suiza hacia la Unión Europea o de Suiza a otro punto, también se le aplica el convenio. Derechos que reconoce. Un derecho fundamental que a veces se incumple, y lo estamos viendo ahora con la crisis del COVID, es el derecho a la información del pasajero. Y el derecho a la información del pasajero sobre los propios derechos que la norma le otorgan a ese pasajero. Las compañías están obligadas a informar en todo momento de esos derechos. Es verdad que eso se ha avanzado mucho porque en todos los aeropuertos, fundamentalmente a través de las oficinas públicas de AENA, carteles en toda la Unión Europea, en casi todos los aeropuertos de la Unión Europea, hay información sobre esos derechos para que el ejercicio de los mismos pueda ser fácilmente realizable por los consumidores que se ven afectados. Vamos a ir ahora por cada uno de los problemas que puede haber. En la denegación de embarque. En la denegación de embarque, lo primero que tiene que hacer la compañía es intentar conseguir voluntarios que se ofrezcan a no ser embarcados. Cuando estamos en una situación en que hay que quitar de un vuelo porque no caben, hemos vendido, que es legal, hay un límite, pero es legal vender más plazas de las que lleva el vuelo, pues tenemos, por ejemplo, la compañía ha vendido 15 plazas más y esos 15 aparecen a embarque. Bueno, pues lo primero que hace la compañía es intentar, o debe hacer la compañía, es intentar que haya voluntarios, que haya 15 voluntarios que acepten no embarcar. ¿Y a cambio de qué? Pues a esos pasajeros tienen, a cambio de una negociación, no dice exactamente qué deben o no deben ofrecerle la compañía, una negociación que le satisfaga a ese consumidor. Independientemente de esa negociación, le regalamos un bono para comer en un buen restaurante, por ejemplo, por poner un ejemplo hipotético. Si el consumidor está satisfecho, perfecto. Pero aparte de ello, se aplican derechos que marca este reglamento. El reglamento marca, dependiendo de las situaciones, derechos que hay que aplicarle o actuaciones que hay que aplicar en cada uno de los casos. En este caso, se le aplica el artículo 8, ¿vale? El artículo 8 del reglamento da opciones, independientemente de lo que me ofrezcan como negociación, ¿vale? Opción primera, reembolso en 7 días del precio completo del billete, o cuando son viajes, por ejemplo, Tenerife, Madrid, Bilbao. Son escalas, pero dentro de un mismo trayecto, ¿vale? Pues si yo he ido Tenerife-Madrid y luego el vuelo en el cual hay overbooking es Madrid-Bilbao, me devolverán la parte proporcional no ejecutada.
sea, me devolverán Madrid-Bilbao. O bien, también a elección. O sea, primera elección, reembolso a elección del consumidor. Reembolso en 7 días o conducción hasta el destino final en condiciones comparables y lo más rápidamente posible. No establece cuál es lo más rápidamente posible. O también en una fecha posterior que le convenga al consumidor. Le da esas 3 opciones. Bien. A los no voluntarios, ¿qué pasa cuando, en el caso hipotético que hablábamos de 15 personas, no conseguimos voluntarios o solo conseguimos 10 voluntarios? Pues ahí, forzosamente, la compañía va a eliminar, va a dejar fuera del embarque a 5 personas que no tienen ninguna voluntad de quedarse y que querían ir. No hay posibilidad de negación. Ojo, evidentemente se podría hacer una reclamación para que se confirmara que el número de billetes de sobreventa en exceso sobre el volumen del avión es el legal, porque pudiera ser que la compañía ha vendido más incluso de lo legal y, por lo tanto, habría un motivo habría una infracción y un motivo para sancionar. Pero, en principio, el consumidor no puede negarse a esa denegación de embarque. Y allí, ¿qué se le aplica? Se le aplica el artículo 7. El artículo 7 lo que habla es de una compensación económica que además fija las cuantías de esa compensación económica y que van a depender del trayecto de ese vuelo. En el caso de vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 250 euros. Vuelos de más de 500 kilómetros y hasta 3.500 kilómetros, son 400 euros. Ese quizá es el que más se suele dar. Y luego la máxima indemnización serían 600 euros para todos los demás vuelos de más de 3.500 kilómetros. Esa indemnización se reduciría a la mitad, esa indemnización fijada por el reglamento, se reduciría a la mitad siempre y cuando se ofrezca al pasajero un transporte alternativo en un plazo que no pueda superar a 2 horas del horario previsto para los vuelos de 1.500 kilómetros o menos. O sea, para los que se les indemnizaba con 250, se les indemnizará con 125 si en menos de 2 horas se les ha dado una alternativa. En el caso de los vuelos de más de 1.500 y hasta 3.500, serán 3 horas. O sea, si les ofrecen la alternativa dentro de las 3 horas, la indemnización se reduce a la mitad. Y 4 horas para el resto de vuelos, los de más de 3.500. Ojo, ¿cómo se calculan las distancias? Porque hablamos de kilómetros. ¿Y cómo calculamos? Hay un cálculo específico que marca el reglamento y es lo que se llama la ruta ortodrómica. La ruta ortodrómica lo que hace es calcular, la Tierra no es plana, por lo tanto es, digamos, la vía más recta, pero haciendo la curva que hace la propia Tierra, ¿no? No se preocupen porque hay páginas web que inmediatamente pones origen-destino y te marcan la ruta ortodrómica y se puede hacer el cálculo. Ojo, en esa ruta ortodrómica hay que calcular en el vuelo que decíamos, por ejemplo, Tenerife-Madrid, Madrid-Bilbao, la ruta ortodrómica es Tenerife-Madrid, pero tenemos que sumar también la de Madrid-Bilbao. O sea, es entre origen y destino final, para medir cuál es el volumen, el número de kilómetros de ese desplazamiento y aplicar la indemnización correspondiente. ¿Qué más? Se aplica también el artículo 8, ¿vale? O sea, además de la indemnización es aparte, se le aplica el artículo 8, que es reembolso en 7 días, completo o la parte proporcional, lo que hablábamos inicialmente. Por lo tanto, tenemos la devolución del billete, del precio de billete o de la parte proporcional o consumida, más la indemnización. Siempre y cuando no aceptemos también la conducción hasta un destino final en condiciones de transporte lo más rápidamente posible o en fecha posterior que convenga al consumidor. O sea, se da esa negociación. Y además se aplica otro artículo, que es el artículo 9, en el cual, ¿qué indica? ¿Qué obligaciones tiene la compañía? Ofrecer gratuitamente a los pasajeros que se les ha realizado ese overbooking, tienen que tener comida suficiente y además habla incluso de productos refrescos, o sea, comida y bebidas suficientes en función del tiempo de espera, evidentemente.
Alojamiento de hotel en casos necesarios. El caso necesario se da cuando el vuelo pasa de un día a otro. Cuando hay el cambio se produce de un día a otro, y evidentemente en horario nocturno, hay hotel. El transporte hasta el hotel, ida y vuelta al aeropuerto, hotel-aeropuerto, aeropuerto-hotel. 2 llamadas telefónicas o fax o mensajes de correo electrónico. Bien. Y además siempre con especial atención a las personas con movilidad reducida o a los menores no acompañados. Saben que en los vuelos puede haber menores no acompañados que van identificados, esos tienen evidentemente una especial atención. Y las personas con movilidad reducida, que todas estas situaciones se aplican no solo a la persona con movilidad reducida, sino también a sus acompañantes. Bueno, esa es la situación en overbooking. ¿Qué sucede cuando se dan las cancelaciones? La compañía cancela el vuelo porque no ha vendido, por ejemplo, suficientes billetes y dice no me es rentable, cancelo el vuelo. ¿Qué derechos se le aplican? Pues se le aplican el artículo 8, que es el reembolso en los 7 días, o conducción a elección, o conducción hasta el destino final en condiciones de transporte comparables y lo más rápidamente posible, que no dice cuánto tiempo es, o en fecha posterior que convenga al consumidor. Pero bueno, pues mire, el vuelo, dentro de 3 días va a haber otro vuelo, bueno, pues lo acepto, ¿no? Aplicación del artículo 9. Comida, alojamiento en caso necesario, transporte entre aeropuerto y hotel, las llamadas telefónicas. Y luego, además, va a depender de si, además del reembolso del billete, tiene una indemnización, la del artículo 7, que va a depender de en cuánto tiempo se ha informado o no de la cancelación. Si no se informa de la cancelación con al menos 2 semanas, se aplica. O si se les informa, se aplica las indemnizaciones del artículo 7, acuérdense, según volumen de kilómetros, una u otra indemnización, 250, 400 o 600 euros. O también, si no se les informa o se les informa de la cancelación, mejor dicho, con una antelación de entre 2 semanas y 7 días con respecto a la hora siempre de salida, y se les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con no más de 2 horas de antelación. O sea, la diferencia horaria de 2 horas o de llegar a su destino, diferencia horaria con el horario previsto de destino, con menos de 4 horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista, ¿no? O se les informe de la cancelación con menos de 7 días y se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no más de 1 hora de antelación respecto a la hora de salida y llegar a destino con menos de 2 horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista. Manejarse por el reglamento a veces es un poco, toda la normativa europea e internacional es bastante más complicada que la nacional. Entonces, esto a veces cuesta buscarlo hasta que adquiere cierta dinámica, ¿no? Esto en las cancelaciones. Por lo tanto, las cancelaciones tenemos la asistencia en el aeropuerto, que hemos visto, comida, etcétera. Tenemos la devolución, en su caso, del billete o la parte proporcional y, dependiendo de las circunstancias que hemos visto, también la indemnización. ¿Qué pasa con los retrasos? Bien, si alguien va directamente al reglamento, no va a saber exactamente cómo aplicar bien los retrasos. ¿Por qué? Porque ha habido una interpretación de esos retrasos, de la aplicación de la norma en esos retrasos, a través de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 19 de noviembre de 2009, que lo que hizo fue aplicar, decir que es aplicable el artículo 7, que son las indemnizaciones, también en los casos de grandes retrasos, que marca retrasos de 3 horas o más. Eso en el reglamento no está, ¿vale? En el reglamento no vamos a ver que en los retrasos tengamos ese derecho a la indemnización, pero se tiene porque la interpretación realizada por esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo lo aplica. Y entonces, ¿qué tenemos en caso de retrasos? Pues va a depender, ahí hay que aplicar directamente el reglamento, sin digamos, tener en cuenta la sentencia. Tenemos, va a ser retraso cuando tenga 2 horas o más en el caso de los vuelos de 1.500 kilómetros o menos. 3 horas o más en el caso de los intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y los vuelos entre 1.500 y 3.500.
o de 4 horas en el resto de vuelos de más de 3.500. Y ahí se ofrece, pues, artículo 9, aplicación del artículo 9. Comida, alojamiento en su caso, etcétera. Las llamadas telefónicas, el transporte aeropuerto-hotel, hotel-aeropuerto, etcétera. Y aplicación parcial del artículo 8, que es el que habla de del pago, del reembolso del precio del billete. ¿Y por qué parcial? Porque aquí ya es cuando el reglamento habla de retrasos superiores a 5 horas. Es decir, el reembolso del precio en 7 días solo se realizará si el retraso es superior a 5 horas. ¿Qué tenemos además? Si tenemos un retraso de 3 horas o más, no tendré, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo para que se me entienda, retraso de 4 horas. Retraso de 4 horas no se me aplicará el artículo 8, no tendré derecho de reembolso, ¿vale? No hemos llegado a las 5 horas, no tengo derecho de reembolso. Pero en aplicación de la sentencia que comentábamos, sí tenemos el derecho del artículo 7, que es la indemnización, ¿vale? ¿Qué sucede si es de más de 5 horas? Tendremos el derecho a la indemnización, porque es de más de 3 horas, y el derecho al reembolso del artículo 8, porque es también de más de 5 horas, ¿vale? ¿Qué más? Cambio de clase. Lo que hablamos antes, yo compro primera, ya digo, cada compañía lo llama de una forma, business class, no sé qué, un turista, mal. Yo compro una categoría superior y me bajan a una inferior. En ese caso, la compañía tiene obligación de reembolsar en un plazo de 7 días el 30% del precio del billete, del que se pagó, el real que se pagó, en vuelos de 1.500 kilómetros o menos. El 50% en todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros, exceptuando los territorios franceses de ultramar. Ahí los exceptúa. Y también entre todos los vuelos de entre 1.500 y 3.500, quitando los vuelos, digamos, a esos territorios franceses de ultramar. Y el 75% en vuelos superiores a 3.500, y ahí se incluyen siempre los territorios franceses de ultramar, ¿vale? ¿Qué sucede si es al revés? Si es al revés, resulta que si voy a una plaza superior, iba en turista y resulta que hay problema de plazas y quedan plazas libres en la clase business o en una clase superior, me van a adaptar a esa plaza, pero sin coste alguno para el consumidor. No voy a tener que pagar ningún tipo de suplemento y tengo el derecho a los servicios que tiene esa categoría. O sea, lo que no pueden hacer es pasarme a primera y, por ejemplo, si en primera tienen derecho a bebidas durante todo el viaje de forma gratuita, a mí no dármelas porque yo no pagué el billete. No. En el momento en que ese cambio de categoría se hace por decisión de la compañía, yo voy a utilizar esa categoría superior sin coste alguno. Un tema muy importante. El reglamento se aplica sin perjuicio de los derechos que tenga el consumidor a ejercer otras acciones por otras compensaciones suplementarias. Por ejemplo, otro tipo de daños y perjuicios. Si es una cuestión jurídica de prueba, si yo puedo probar que por la cancelación del vuelo, por ejemplo, o por el retraso del vuelo, he perdido no sé qué cosa, eso es indemnizable independientemente y además de forma compatible con las indemnizaciones que marca el reglamento. Ahora bien, es verdad que esa compensación suplementaria se puede deducir de esa misma, si la lográramos, esa compensación suplementaria, se puede deducir, por ejemplo, imagínense que un vuelo y pierdo 3 días entre retraso y pierdo 3 días de vacaciones, en las que pagué además un hotel. Bueno, pues aunque no sea un viaje combinado, la pérdida del vuelo por la cancelación o por el retraso me genera un daño y un perjuicio que es reclamable. Si yo logro esa indemnización por ese daño y perjuicio, lo que sí dice el reglamento que son compatibles, pero que en su caso puede deducirse la que marca el reglamento, ¿vale? Eso será al final una cuestión en una hipotética acción judicial, el juez quien lo determinará.
Plazo del ejercicio de la acción. Evidentemente, en las reclamaciones hay que hacerlas siempre de forma inmediata, a poder ser en el propio aeropuerto, estando en caliente, con las hojas de reclamaciones, para que se inicien inmediatamente todos los trámites y además evitar problemas de prueba. En todo caso, toda la prueba que se pueda coger hay que guardarla. Por supuesto, los tickets, billetes, las notificaciones de retrasos, posibles testigos que pueda haber. Entonces, hacer la reclamación inmediatamente. Pero independientemente de cuándo hagamos la reclamación, ¿cuál es el ejercicio del plazo de la acción? O sea, cuándo yo, si no me hacen caso, puedo, en qué tiempo tengo que acudir yo a los tribunales en el ejercicio de mi derecho. Estamos hablando de 5 años para el ejercicio del derecho desde que se produjo el problema, la cancelación de vuelo, el retraso, etc. 5 años, ¿vale? A partir de los 5 años, y esa es normativa ya de derecho nacional, nuestro Código Civil, prescripciones del Código Civil. A partir de los 5 años estaría la acción prescrita, no tendríamos derecho a nada porque no podríamos ejercerla. Pasamos a algo también habitual, la pérdida o retraso en la entrega de maletas. Ojo, en vuelos también europeos y en este caso internacionales. ¿Cuál es la normativa de aplicación? La normativa de aplicación no es una norma europea, sino que es una normativa internacional, convenio internacional, que es el Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999, que se ratificó por España y que además toda la Unión Europea forma parte del convenio porque a través del reglamento 2027 del 97, la Unión Europea hace remisión a ese reglamento para las cuestiones relacionadas con la maleta. Este reglamento también, ojo, sería aplicable a retrasos, cancelaciones, etcétera, si se produce, por ejemplo, alguien en un vuelo que no sea de aplicación el reglamento europeo. Yo viajo de Estados Unidos a Canadá, ahí no hay una compañía americana, ahí no hay reglamento europeo que valga y por lo tanto se aplicaría el Convenio de Montreal. Vale. El Convenio de Montreal lo que dice es que se establece por tanto por pérdida como por retraso en la entrega de las maletas, se establece un máximo de indemnización que además fija en derechos, lo que se llaman derechos especiales de giro, que es una referencia monetaria del Fondo Monetario Internacional, que hay que llevarla al cambio a euros en estos momentos. Si van directamente al convenio, verán que aparece esa indemnización en 1.000 derechos especiales de giro. Sin embargo, hubo una actualización, el propio convenio dice que hay que actualizarse y la actualización que está en vigor ahora lo ha subido a 1.131 derechos especiales de giro, que en el cálculo de ayer, el cálculo tiene que ser por día, sería aproximadamente unos 1.380 euros. Bueno, esa indemnización es la máxima, por lo tanto, la pelea es ¿cuánto me tienen que indemnizar en concreto? Pues va a depender de qué. La compañía va a intentar tirar la baja, nosotros tirar la alta, pues va a depender de exactamente qué haya pasado. No es lo mismo, por ejemplo, que se haya retrasado una maleta durante 3 días a que la maleta no aparezca. No es lo mismo que la pérdida o el retraso en la maleta me haya producido otros daños a que no lo haya producido, etcétera. Entonces, eso es una cuestión a valorar. Y además, ojo, porque en esta indemnización, en principio, sí cubre otros daños y perjuicios, entre ellos los daños morales. Por lo tanto, estaríamos hablando, en principio, como un top indemnizatorio. Ojo, es compatible, se puede compatibilizar con las indemnizaciones del reglamento europeo. O sea, si en un vuelo que se aplica al reglamento europeo se me pierde la maleta y además hay un retraso, yo aplico el reglamento europeo para el retraso con las indemnizaciones que correspondan, etcétera, y los derechos que correspondan, y por el retraso de la entrega de la maleta o la pérdida de la maleta, aplico el reglamento y las indemnizaciones son plenamente compatibles. Ojo, la reclamación hay que hacerla de forma también inmediata, tanto por la pérdida, o sea, cuando yo voy a la cinta a recoger mi maleta facturada y no aparece, tengo que hacer inmediatamente la reclamación. Además, esa reclamación
es un PIR, es un documento internacional. Nos van a dar un número de referencia para posibles localizaciones, hay que exigirlo, ahí hay que quedarse siempre con copia de esa reclamación. Y ojo, porque si no me indemnizan, etcétera, el plazo para el ejercicio de la acción, ya digo, reclamación inmediata, pero para poder accionar frente a los tribunales, si no me indemnizan o no estoy de acuerdo con la indemnización que se me ofrece o que se me da, el plazo aquí es más reducido, son 2 años, desde el momento en que se produce la pérdida o el retraso en la entrega de la maleta. Vamos a pasar ya al tema de los viajes combinados. Y aquí tenemos un medio, permítame la expresión, un medio cacao. ¿Por qué? Porque tenemos 3 posiciones o incluso 4 posiciones dependiendo, porque aquí se afecta el COVID. Mientras que en el tema anterior de los vuelos, el COVID no ha modificado absolutamente nada, no ha habido ningún cambio normativo, en los viajes combinados sí ha habido cambio normativo. Entonces, tenemos, antes del COVID, ¿qué aplicamos? Antes del COVID aplicamos el texto refundido de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que tiene un título, el libro 4 completo, dedicado a esta materia y que es además transposición de directiva europea. Lo que hace es llevar la norma europea al derecho nacional, transponiendo, se llama transponer al derecho nacional. Eso previo al COVID. Artículos sobre el 160, etc. Bien. Con el COVID, en el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, que se publicó el 1 de abril, se modifica el texto refundido de forma provisional y para los viajes combinados cancelados por culpa del COVID, ¿vale? Entonces, se modifica. Y, ojo, se modifica de una primera manera, que es que tiene vigencia desde el 1 de abril hasta el 10 de junio y luego tenemos otra manera de aplicarlo a partir del 11 de junio, porque esta norma, este Real Decreto Ley de medidas complementarias en el ámbito económico y social, que es el que reforma, es el que más afecta a los consumidores y que en su artículo 36 habla de los viajes combinados, se modificó por otro Real Decreto que fue el 21/2020, que modifica este artículo 36. Vamos a ver si logramos situarnos. Por el COVID, ¿qué es lo que sucede? Lo que dice es que en el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, entendemos todo lo que es un viaje combinado, es cuando fundamentalmente un agente pone en conexión un transporte o varios transportes, por ejemplo, un vuelo, transporte a aeropuertos, alojamiento, excursiones, o sea, combina. Cuando vamos de crucero, por ejemplo, vamos de safari a no sé dónde, bueno, pues esos son viajes combinados en los que nos cubre todo, ¿no? O gran parte de lo que va a suceder en ese viaje. Es un viaje combinado en el que hay un agente que es organizador y luego hay proveedores. La compañía aérea provee de vuelo, el hotel provee de alojamiento, el guía provee de sus servicios de guía, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué sucede? Cuando se cancela por motivo del COVID, lo del motivo del COVID es algo un poco indeterminado, bueno, pero debemos de suponer que se cancela por la imposibilidad de viajar, por las restricciones y limitaciones dadas en el estado de alarma. El organizador, o en su caso el minorista, responden los dos, podrán entregar al consumidor o usuario, previa aceptación por parte de este, un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma, o sea que se podría ya estar utilizando, o sus prórrogas, por la cuantía que hubiera correspondido, la cuantía total de lo pagado, y transcurrido el plazo de validez de ese bono sin haber sido utilizado,
por el consumidor, no dice por qué condiciones no ser utilizado, por lo tanto podemos entender que porque el consumidor no le ha dado la gana, este consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado, que además debe abonarse en el plazo de 14 días. Si se ofrece el bono, o sea, aquí tenemos esta normativa vigente de viajes combinados cancelados por el COVID, vigente ahora, ¿no? Desde el 11 de junio. Ofrecimiento de bono. Si el consumidor no acepta, devolución del dinero en el plazo de 14 días, ¿vale? Si el consumidor acepta el bono, ese bono tiene que estar suficientemente respaldado, o sea, tiene que estar garantizado. Si vamos al texto refundido, la Ley General de Defensa de los Consumidores, veremos que en los viajes combinados hay una serie de obligaciones de afianzamiento, etcétera. Por lo tanto, se entiende que aquí se aplica esa garantía, ese afianzamiento del que habla la Ley General de Defensa de los Consumidores, el texto refundido. Pero además tenemos el plazo de 1 año desde la finalización del estado de alarma para utilizarlo. Y si no lo utilizo, ¿qué sucede? Tengo el derecho del reembolso pleno. Problema que tenemos. ¿Qué sucede desde el 1 de abril que se promulga el Real Decreto Ley 11/2020 hasta el 11 de junio, que es el que hemos estado hablando, que se reforma? Pues sucede que aquí se limitan los derechos del consumidor porque en el ofrecimiento del bono lo que habla es que si no lo aceptamos, si el consumidor no aceptara ese bono, o sea, consumidores que se ha cancelado el vuelo y han reclamado, ¿a quién se aplicaría? Consumidores que se ha cancelado su viaje combinado y han reclamado entre el 1 de abril y el 10 de junio, incluidos. Se les aplicaría algo más desfavorable, porque en este caso lo que se aplica es este artículo 36, pero vigente en esas fechas, desde 1 de abril a 10 de junio, que establece que cuando el consumidor no acepta el bono, se le devolverá solo lo que los proveedores de la compañía aérea, el hotel, el guía, etcétera, hayan a su vez devuelto al organizador o agencia, cosa que el consumidor no va nunca a poder controlar. ¿Cómo sé yo si en un viaje a un safari en África el guía ha devuelto a la agencia a la que yo he pagado y qué cantidad le ha devuelto? Muy difícil control y deja en una situación complicada al consumidor. Por lo tanto, mi recomendación cuando a los que les sucedió esto, era siempre no aceptar el bono, sino directamente el reembolso. Pero a los que lo han aceptado, tiene esas limitaciones. Los que se les aplica la posterior, desde el 11 de junio incluido, pues no tienen problema porque realmente lo que vienen a hacer es retrotraernos a lo que dice el artículo 160 del texto refundido, que como recordarán, si van al artículo 160, dice que el organizador, estoy leyendo, y en su caso el minorista, ojo, la agencia responde también del conjunto de proveedores, ¿vale? Eso es muy importante. Pues ese puede cancelar ese vuelo y tendrá que hacer un reembolso total, pero sin compensación ninguna, sin indemnización, digamos, el reembolso total en los casos en los que precisamente se dan la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y que le son ajenas, ¿no? El caso del COVID. El caso del COVID, el no ejecutar los contratos no es por un deseo o una voluntad de ese empresario, de esa empresa, de esa agencia, de esa entidad, sino por entre otras cosas, la imposibilidad por la prohibición. Ojo. Sí. Sí, Raúl, tenemos una pregunta de Beatriz ¿Sí? que nos dice, estamos hablando de vuelos cancelados, pero si el avión salió durante el confinamiento, pero yo decidí no volar por atender la ley de movilidad reducida, en ese caso, Vueling no le ha devuelto el dinero. Pues ese es un problema, porque realmente, si legalmente, ha pasado mucho, sobre todo
antes de la cancelación, digamos, por obligación legal de los vuelos. El hecho de, por precaución, por miedo, es decir, oiga, no, el vuelo sale, pero mire, yo es que no quiero ir porque tengo miedo o tengo precaución de no ir, por ejemplo, a Madrid, donde, pues, mientras haya prestado el servicio, ahí realmente estaríamos a el contrato puro y duro con la compañía. Si era un vuelo con un contrato no reembolsable, no vamos a poder exigir la devolución de las cantidades. Si, por el contrario, evidentemente habrá que estar a que, ya digo, hay vuelos que, como sabemos, tienen cambios, cancelaciones libres, algunos con una penalización. Habrá que estar en el caso concreto, pero en todo caso, por principio general, la compañía ha cumplido y soy yo el que he desertado, por hablar de forma llana, de ese vuelo y por lo tanto no tendría ese derecho. No sé si ha quedado claro. Volviendo un poco a lo de los viajes combinados, tengan en cuenta que precisamente hablando un poco de esto, el artículo 160 del texto refundido habla de que hay un derecho de cancelación con penalización por parte de los consumidores con determinadas condiciones que marca el apartado 1 de ese artículo 160 en los viajes combinados. Pero hay un apartado 2 que dice que cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten a ese viaje combinado de forma significativa, ¿no? Dice, todos son un poco conceptos un poco indeterminados, que luego habrá que ver cómo se interpretan, ¿no? El viajero tiene derecho a resolver ese contrato antes del inicio sin pagar penalización ninguna. Por lo tanto, tiene derecho al reembolso total. ¿Esto por qué lo destaco ahora? Pues porque evidentemente va a depender un poco del destino, cómo esté. Claro, no todos los destinos están iguales desde el punto de vista del COVID. Entonces, para mí sí me parece relevante que si yo, imagínense un viaje a Estados Unidos, tal y como está la situación ahora, yo tengo un viaje combinado para ir a Estados Unidos a ver la parte americana, las cataratas del Niágara o lo que sea, o los grandes bosques o lo que sea, en estos momentos probablemente yo por seguridad, y suponiendo que se pudiera volar, que estuviera abierto ya, que el espacio aéreo, creo recordar que todavía los vuelos con Estados Unidos están cerrados, pero imaginemos que se pudiera hacer. Yo renunciaría a ese viaje y yo entiendo que si es una condición especial que afecta de forma significativa al viaje, y tendría el derecho de reembolso. ¿Todo esto qué sucede? Que evidentemente hay dos partes y las dos partes normalmente la compañía va a intentar indemnizar lo menos posible, nosotros vamos a intentar recuperar todo el dinero y al final es un conflicto que acaba resolviéndose bien a través de mediaciones, arbitraje de consumo, que ahora lo veremos, o vía judicial. Pero eso es importante porque, y este es un artículo que no tiene nada que ver con el COVID. Por cierto, algo anecdótico. Curiosamente, desde el punto de vista al que le interesa un poco el derecho, curiosamente esta modificación hecha en el Real Decreto Ley 11/2020 de los viajes combinados, había una crítica a la que yo comparto, que es que, oiga, usted está haciendo una norma por decreto ley, perfecto, pero que está modificando la transposición de directiva europea. O sea, que usted realmente está modificando lo que le obliga a la Unión Europea. De forma contraria, además, a lo que dice la Unión Europea. En la redacción, digamos, inicial, en la que hablábamos de la limitación en el bono, de solo a lo que le hubieran devuelto al organizador, pues todo eso, desde el punto de vista jurídico, no parecía razonable, aunque no ha llegado todavía a ninguna resolución judicial y no sé si acabará habiendo alguna, porque el Estado español no tiene capacidad de modificar la norma europea. Tiene la capacidad de, evidentemente, entrarla a través de lo que se llaman las transposiciones al derecho nacional, pero no modificar la parte sustancial de esa norma. Entonces, ¿qué sucede? Que en el Real Decreto, en el 21/2020, reforman y eliminan, digamos, ese problema porque prácticamente queda el mismo derecho de cancelación y de reembolso que estaba ya en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores.
Y para ir ya casi terminando, no sé cuánto tiempo llevo, sí, vamos a ver si logro, sí, las reclamaciones. Algo muy importante, ¿a quién tenemos que reclamar? Bueno, pues es muy importante porque a veces se cometen errores, errores que pueden determinar que al final, aun teniendo el derecho, podamos quedarnos sin el ejercicio de ese derecho. Siempre, cuando hablamos de vuelos, hay que reclamar a la compañía y hay que intentar y hay que convencer a los consumidores de hacerlo inmediatamente. Inmediatamente. Esa es la mayor garantía para que quede la constancia, para que no haya problemas de plazos. ¿Y de qué forma? En los vuelos es muy sencillo porque en todas las compañías tienen sistemas de reclamación en los propios aeropuertos. Se puede incluso, en el caso de que no hubiera oficina de la compañía, se puede hacer a través de AENA, con la hoja de reclamaciones correspondiente. El tema es dejar constancia. Y además, como decía antes, ir recopilando toda la prueba posible, siempre poniéndonos en lo peor, que lo peor es tener que acudir a un tribunal de justicia, ¿no? Bien. Siempre a la compañía. En viajes combinados, bueno, y en los vuelos también, normalmente ya las agencias trabajan poco en venta de vuelos, aunque todavía existe, ¿no? Pero si lo hubiéramos hecho también a una agencia de viajes, no está de más, a la vuelta, cuando tengamos contacto nuevamente con esa agencia, también hacerle la reclamación a la agencia, ¿vale? Segundo, en viajes combinados, evidentemente, ¿a quién? Al que me ha vendido el viaje combinado, que puede ser una agencia que simplemente es intermediaria, y al organizador. No pasa nada por hacerlo a los dos. A la compañía X, que es organizadora de viajes combinados, perfecto, y a la agencia que me lo vendió, que es la de mi barrio, la de mi conocido, también, a ambos dos. Son reclamaciones, evidentemente, que pueden contestarse o no. Siempre hay que dejar algún plazo, pero si no se nos contesta en un plazo razonable pueden ser 15 días, presentar las reclamaciones vía administrativa. Vía administrativa, en caso de vuelos, fundamentalmente, por supuesto, acudiendo a nuestra OMIC podemos hacerlo sin ningún problema, acudiendo a asociaciones de consumidores, directamente nosotros como consumidores, pero ¿a quién? La reclamación vía administrativa en vuelo sería, en el caso español, a la Agencia Española de Seguridad Aérea, que por cierto tiene una página web bastante bien montada, con información bastante útil. Sería el órgano administrativo que tiene la capacidad de control de las situaciones respecto a los viajes aéreos, ¿no? A los vuelos. En caso de una reclamación de viaje combinado, ya sería evidentemente, no hay un órgano administrativo, sería el órgano administrativo correspondiente de la comunidad autónoma en la que estemos, en la que vivamos, que puede ser diferente, ¿vale? Porque puede haber algunas veces que son competencia de una consejería, una dirección general, por ejemplo, de turismo, otras veces es consumo. Habrá que estar en el caso concreto de nuestra comunidad autónoma. ¿A quién? Evidentemente al consumidor que se asesore, para eso estamos las asociaciones, para eso están las OMI, etcétera. Entonces, pero siempre hay que intentar atinar y puede caber también el arbitraje de consumo. No conozco todavía que haya habido arbitrajes de consumo aceptados por compañías aéreas, pero podría darse. Y es más, yo siempre muchas veces, cuando una reclamación va fallando en el sentido de que, independientemente de que haya hecho bien la reclamación, no se me responde por parte de la compañía y no se me indemniza, ojo, hay que tener en cuenta que la administración no tiene ninguna capacidad de obligar a indemnizar. Puede sancionar a la compañía, puede sancionar a la agencia de viajes, puede sancionar al organizador del viaje combinado por infracción de la normativa, pero no puede obligarle de ninguna manera a que devuelva la cantidad o a que indemnice. Eso solo lo pueden obligar o bien el arbitraje de consumo, que tiene el efecto de sentencia, como sabemos, o un tribunal de justicia. ¿Qué sucede? Que yo aconsejo siempre, aunque la compañía aérea no esté sometida al sistema arbitral, aconsejo siempre también, si la cosa vemos que vamos a tener que acabar en los tribunales, siempre intentar el arbitraje. Si funciona, perfecto. Si lo aceptan, perfecto. Si no lo aceptan, siempre estamos demostrando, ante una hipotética acción judicial posterior, estamos demostrando que hemos intentado resolverlo siempre por todas las vías previas antes de acudir a los tribunales. Y está, por último, los tribunales de justicia. Tribunales de justicia que tenemos que tener en cuenta
como primera cuestión de defensa de los consumidores, que serían los de residencia del consumidor, y además, tanto en el caso de vuelos, son los juzgados de lo mercantil, no son los juzgados de lo civil, aunque sea un pleito civil, sino los juzgados de lo mercantil los que están relacionados con las reclamaciones de vuelos. Las de viajes combinados, no. Las de viajes combinados, aunque hay una discusión, en principio yo entiendo que el tribunal competente es el tribunal civil. Con esto, acuérdense de los plazos, algo muy importante, 2 años reclamación de maletas, 5 años en las reclamaciones de vuelos o de viajes combinados para el ejercicio de la acción judicial. Y con esto yo creo que queda más o menos cubierto y, por supuesto, pues abrir un poco para que ustedes puedan hacer las preguntas que estimen oportunas. Mientras se van haciendo las preguntas y comentarles lo que les decía antes, que a veces la lectura de la normativa, sobre todo de normativa de convenios internacionales y normativa europea, es un poco difícil por la sistemática que tienen, hasta que uno no se acostumbra y entonces a veces cuesta verificar y ver. Y luego además, ojo, porque el asesoramiento adecuado a los consumidores siempre es muy importante, porque hay detalles. Por ejemplo, hace no mucho alguien me comentaba que había tenido un retraso en un vuelo de menos de 5 horas y que, claro, como en el reglamento europeo aparece lo de las 5 horas, que claro, que él no podía recibir ningún tipo de indemnización, etcétera. Claro, desconocía, por ejemplo, la sentencia que les comentaba del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que tienen derecho también a esa indemnización los vuelos, los pasajeros afectados por vuelos con retraso de 3 horas o más. Entonces, esa cuestión es muy importante. Por lo tanto, hay que convencer siempre a los consumidores de acudir a profesionales. Hay magníficos profesionales en nuestras oficinas municipales de información al consumidor, en las asociaciones de consumidores, y por lo tanto conviene siempre hacer las cosas bien. Hacer una reclamación mal hecha, etcétera, puede ser un desastre, porque todo el derecho al final tiene un cierto carácter formalista. Si no seguimos las formas, por mucha razón que tengamos, es muy probable que a pesar de que tengamos esa razón, la reclamación vaya al fracaso. Entonces eso hay que machacar siempre, insistir siempre a los consumidores del asesoramiento. No hacer, y no solo ya en esta materia, en todas las materias. Muchos consumidores firman contratos de cuantías económicas importantes, hasta de compra de vivienda, sin asesoramiento previo ninguno. Pues es un disparate. Hay que convencer a los consumidores de que se asesoren, que es por cierto, el asesoramiento es el mejor mecanismo de defensa de los consumidores. Ese asesoramiento va a, si no impedir del todo, sí va a limitar en gran medida los problemas que pueden surgir en materia de consumo. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Raúl, tenemos alguna pregunta ya. Te las traslado. La primera de María José nos dice: si compro un vuelo en una agencia de viajes y el vuelo se cancela como consecuencia de la pandemia, ¿podría reclamar el consumidor directamente a la compañía aérea? Sí, la respuesta rotunda sí, y es más, yo siempre aconsejaría hacerlo a ambos, aunque lo haya comprado en la agencia, hacer la reclamación a ambos. Hay el viejo refrán español de lo que abunda no daña, en derecho es muy aplicable. No pasa nada, además son reclamaciones muy similares, son prácticamente idénticas, con diferente destino. Uno, la agencia de viajes, que la tendré probablemente físicamente y me pueden sellar la copia, y la otra a través de las hojas de reclamaciones. Y si no lo he hecho, ojo, a recordar siempre que la hoja de reclamaciones es un derecho del consumidor, pero no una obligación. No utilizar la hoja de reclamaciones no hace que pierda el derecho a reclamar. Puedo hacerlo mediante otros sistemas. La hoja de reclamaciones es un sistema fehaciente si cumplo los requisitos que me da la propia hoja de reclamaciones, pero otros sistemas, como por ejemplo, muy útil y además un precio económico, es el burofax. Entonces, yo siempre lo haría a ambas, siempre. Muchas gracias, Raúl. Te traslado la siguiente pregunta. Es de Yurena. Nos pregunta: en el caso de que nos encontremos con servicios extras como traslados, excursiones, entradas, ¿qué se aplicaría?
nos puntualiza más adelante que quiere decir que si hay algún reglamento que se pueda aplicar en caso de los servicios extras. Vamos a ver, entiendo que cuando Llurena habla de servicios extras no habla de un viaje combinado, o sea que no es un paquete, sino que yo me he organizado un viaje en el cual he ido contratando diferentes cosas. Si es un viaje combinado, si fuera un viaje combinado, un paquete, estamos hablando de el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, libro 4, si mal no recuerdo, con la modificación y dependiendo de las fechas que hemos hablado, hecha por el Real Decreto Legislativo, modificación que no es una modificación de la ley, es una aplicación temporal de unas limitaciones concretas, ¿vale? No es que modifique la ley, sino que hace una limitación temporal debido al COVID, del Real Decreto Ley 11-2020. ¿Qué sucede si es lo que hablábamos? Si es un viaje que yo he organizado, pierdo las entradas para el teatro, si hubiera teatro, o pierdo el hotel, cabría la acción de daños y perjuicios. ¿Qué ha sucedido? Que la realidad es que, en términos generales, se han cancelado los vuelos, pero se han cancelado todas esas actividades. Por lo tanto, ha habido pocas ocasiones en las que se hayan producido todo ese conjunto de perjuicios, pero podría haberse dado y en algún caso se ha dado. Y sí cabría esa indemnización, que además, como decíamos antes, es compatible con la aplicación del Reglamento Europeo, del 261. Es compatible las indemnizaciones que marca el reglamento con otras acciones, porque esas indemnizaciones del reglamento, contrariamente a la pérdida de maletas, que sí incluyen incluso el daño moral, en el reglamento europeo no lo incluyen, no incluyen daños y perjuicios, daño moral. Hay una indemnización fijada, cuantificada, pero todos esos daños ajenos puedo también reclamarlos. Es una cuestión también probatoria. Tendré que poder probar que a consecuencia de esa cancelación se han producido también todos esos daños, claro. Raúl, te felicitan por la claridad de la explicación y bueno, te dan las gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. No tenemos en principio ninguna pregunta más. Vamos a esperar unos segundos a ver si nos llega alguna más y animar a las personas que quieran hablar con Raúl de una forma un poco más cercana y personal, que se apunten al café virtual que habilitaremos justo después de esta sesión. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Vamos a esperar unos segundos y si no nos llega ninguna pregunta más, le damos paso a Luis Domínguez del Cabildo para que cierre la sesión. Perfecto. Es un tema siempre el tema jurídico siempre es un poco árido, pero es la forma fundamental de defendernos, claro. Le vamos a dar paso a Luis, emplazar a todo el mundo que quiera hacer alguna pregunta más que se pase al café virtual que haremos en Google Meet en los siguientes minutos. Así que Luis, procedemos a cerrar la sesión. Muy bien, muchas gracias Raúl por tu colaboración, por tu extensa y clara explicación sobre los derechos concretos que tienen los consumidores en esta materia que ahora mismo es muy consultada y muy reclamada a través de los servicios de consumo. Animarles, seguro que hay cosas que se han quedado y que se pueden profundizar sobre este tema, sobre temas de plazos o sobre temas de cómo computan los tiempos para poder reclamar estos derechos y poder hacer bien los cálculos y poder hacer reclamaciones eficaces en estos temas muy reclamados en estos momentos y emplazarles en este sentido a seguir con nosotros en el café virtual a través del chat que ya está disponible y recordarles que pueden volver a visualizar esta sesión con mucho más detenimiento a través de la página web del observatorio, donde la publicaremos próximamente en la sección de actos del observatorio. Muchísimas gracias, Raúl, nuevamente, y muy buenas tardes a todos. Gracias y pasamos a tomar el café.